Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por reunirnos para seguir educándonos. En esta oportunidad, pues vamos a tocar el libro de Tupac Amaru. El profesor Harry Pizarro, profesor de la Universidad Mayor de San Marco, arqueólogo y bueno, una de las personas que está bien informada, ¿no? De nuestra historia y va a compartir con nosotros eh, lo que se dice y lo que no se dice, pues, de nuestro, bueno, de Tupac Amaru. Entonces le cedo la palabra, compañero Harry. Son más o menos 30 minutos de exposición del tema y luego de ahí pues abrimos para las preguntas, debates y el análisis también de cada uno de nosotros, ¿no? Le cedo la palabra, compañero Harry, adelante. Gracias, Mayla, por la espera. Gracias al colectivo PEX Semillas de Libertad por esta nueva oportunidad luego de alguna pausa por temas, pues, principalmente de carga laboral. Estamos retomando el ciclo de autoeducación popular, siguiendo una secuencia, eh, digamos, cronológica de los grandes procesos sociales en nuestro país. Comenzamos primero con una visión general de la historia, a partir de la lectura del último libro publicado por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Luego llegamos ya a la época de invasión española en la figura de Juan José Vega y su ineludible texto sobre Manco Inca, ¿no? Que es la guerra de los Viracochas. Y ahora vamos a tocar la rebelión de Tupac Amaru II. Bueno, tiene muchos nombres, muchas afirmaciones, muchas denominaciones, pero he escogido la de Tupac Amaru II porque es la más común, ¿no? Es la que todos podemos relacionar, ¿no? También se le conoce como José Gabriel Condorcanqui, José Tupac Amaro, Topa Amaro, e inclusive José I, ¿no? Como se denominó en esta famosa proclama, ¿no? En ese programa Rey del Perú. Entonces, para tener una misma forma de denominación, vamos a escoger Tupac Amaru. Es importante también, no solo por lo trascendental que fue su rebelión, que fue un antes y después, diríamos, en el ciclo histórico de nuestro país y de nuestro continente, sino porque últimamente, eh, dentro de una vertiente hispanista, reaccionaria, totalmente ajena, no solo a la rigurosidad histórica, eh, sino también totalmente ajena a los intereses de nuestro país como nación o como múltiples pues, naciones, ¿no? Eh, esta esta concepción de la figura de Tupac Amaru, eh, cortada, ¿no? Mutilada, para defender los intereses de las oligarquías aún con poder en nuestro país, es un indicador más que es importante eh, recomponer, hacer una relectura, volver a estudiar a este personaje y el movimiento que lideró junto, claro está, con su esposa Micaela Bastidas. Creo que aún más, ¿no? Ante esas figuras erróneas de la historia, que enseña a Tupac Amaru como un simple noble de bajo nivel que solo se rebeló porque tocaron sus bolsillos, ¿no? Y cosas así. Es necesario responder con el conocimiento histórico, con conocimiento académico y también con conciencia social, ¿no?
el por qué estudiamos o vamos a estudiar ahora lo que fue su rebelión, esa gesta heroica del gran Tupac Amaru. ¿Cómo vamos a hacer? Eso también vamos a tratar de modificar un poco la dinámica de las anteriores sesiones, de los anteriores talleres que hemos dado. Y esta vez, como ya adelantó Mávila, quisiera una mayor participación pues, de los asistentes, ¿no? En la- eh, por ahora nos vamos a basar en el libro que ya ha sido difundido y está en el Classroom, ¿no? Que lo hemos reabierto junto con nuestra compañera, que es Tupac Amaru, la lucha por la libertad, ¿no? O Tupac Amaru, la rebelión de Tupac Amaru, un texto que no ha sido reeditado por las grandes editoriales por evidentes razones, ¿no? Por ser transgresor, por ser un instrumento también político, el suyo histórico, y está a cargo de nuestro ya conocido Juan José Vega, ¿no? Otra figura fundadora de la visión histórica autóctona de nuestros pueblos, que también ha sido censurado, ¿no? Hace mucho tiempo que no se republica los valiosos libros del profesor Juan José Vega, ¿no? Y esa también es la tarea, ¿no? Ante la inmensa cantidad de bibliografía, mucha de ellas muy valiosa, en nuestro país sobre Tupac Amaru, vamos a anteponer primero esos textos que no han sido, por razones principalmente políticas, principalmente ideológicas, no han sido reeditados o no han sido muy difundidos. Entre ellos, con Juan José Vega, con quien vamos a empezar estas sesiones, también Emilio Choi, que es uno de los principales fundadores de la historia, del estudio de la historia desde el punto de vista autóctona de nuestro país, Emilio Choi Ma, y también otros autores de nuestro continente, ¿no? Y al final vamos a ver ya los más conocidos, Charles Walker, a quien se le debe eh, esta gran colección, ¿no? Documentaria también sobre la rebelión de Tupac Amaru, ha sido publicado a raíz del bicentenario de nuestra inconclusa independencia. Son, si no me equivoco, 9 volúmenes, los cuales están todos en digital y lo vamos a ir subiendo en en el Classroom y principalmente él, ¿no? Luego ya vamos a ver otros autores. Entonces, para entrar en materia introductoria, es necesario, pues, hacer una introducción al contexto en el cual surgió esta rebelión. En primer lugar, podemos señalar que hay dos razones principales. La explotación colonial, que estaba ya en su segundo, ¿no? Ya prácticamente a portas del tercer siglo de explotación extractivista, colonial de nuestra región, basada en la explotación inhumana de la gran masa originaria, ¿no? La gran masa indígena, mediante los tributos, mediante el trabajo forzado en las minas, mediante el reparto de las mercancías en base a el cohecho, en base a la usura, en base al enganche. Esta ganancia estaba repartida en la élite criolla, ¿no? La élite descendiente de los españoles, y también en las élites locales, que durante estos siglos, y luego vamos a ver que al final el no apoyo total a la rebelión de Tupac Amaru le jugó en contra, pero jugaron un papel de intermediarios, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? En la denominada República de Indios dentro de ese sistema colonial. El otro tema también es que hubo un cambio
de timón en el Imperio Español, ¿no? La dinastía de los Habsburgo, que literalmente se extinguió por casarse entre hermanos, ¿no? Entre primos, dio paso a la dinastía borbónica, franceses ellos, que instauraron una serie de reformas que acrecentaron más, pues, las contradicciones de este virreinato, ¿no? Dicho sea de paso, arriba de las Romas borbónicas, el virreinato del Perú se divide en varios, ¿no? Nueva Granada en el norte, el Río de la Plata en el sur, ¿no? Que dio lugar justamente a los países que conocemos, la Argentina, la separación de Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, ¿no? Eh, Ese fue el contexto en el cual eh, se, se germina la rebelión, ¿no? Lo que he señalado, ¿no? Esas reformas borbónicas que intensificaron la presión fiscal sobre diversos grupos sociales, ¿no? Y también, ¿no? Era la gran contradicción del sistema. Los Borbones tenían aires, pues, de la gran ilustración, ¿no? Eh, Francia era, pues, el corazón de la intelectualidad europea, ¿no? Voltaire, Rousseau, qué sé yo, ¿no? Diderot, ¿no? Pero en la práctica era feudal, era de una explotación total eh, de las clases dominadas, ¿no? Hasta la esclavitud, ¿no? Hasta la tortura, como padeció el mismo Tupac Amaru y toda su familia. Entonces, esa gran contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones feudales dio lugar, pues, a la rebelión. Y es un tema bastante clásico, ¿no? Es decir, este desarrollo económico, ¿no? En este caso ya tendríamos que pasar al capitalismo propiamente dicho, se chocaba con relaciones feudales, ¿no? Relaciones serviles, eh, relaciones entre los grupos sociales que predominaba inclusive el sistema de castas, ¿no? La inferioridad, la creencia de una inferioridad racial y con ello también la inhumanidad, ¿no? Por eso tanta masacre, ¿no? Si hacemos una comparación, eh, las cifras más inclusive conservadoras dicen de 100.000 muertos, la gran mayoría pues autóctonos. Si extrapolamos en la actualidad, estaríamos hablando de 2 millones de muertos en solo unos cuantos años, ¿no? Imagínense el gran impacto y la gran represión, el régimen de terror que tuvieron que ejercer los españoles y sus aliados para develar esta rebelión. Solo imaginándose con esas cifras podemos ver la magnitud de la rebelión de Tupac Amaru, que como ya luego veremos, no solo se expandió en el Cusco, sino también llegó al Perú, a Puno y al denominado Alto Perú, ¿no? Lo que es el actual Bolivia e inclusive las provincias norteñas de Argentina. Por eso, la rebelión de Tupac Amaru en esta intro es un ejemplo de lucha de clases. El valor de la rebelión de Tupac Amaru es que fue una coalición multiclasista. Él mismo pertenecía a una nobleza, ¿no? Tuvo una educación privilegiada eh, dentro de ese sistema de castas del virreinato. Fue educado por los jesuitas, tenía títulos de cacique, etcétera, y logró superar esa condición
o esa mentalidad de clase, es decir, defender solo sus intereses, y logró esa coalición compuesta por indígenas, por mestizos, por esclavos africanos, ¿no? Por los criollos, inclusive empobrecidos, es decir, por los desposeídos, es decir, por los sectores populares, ¿no? Los mismos sectores populares que desde esa época viven oprimidos hasta la actualidad. Los hechos recientes con el presidente Castillo, con, con Betsy Chávez, ¿no? Con tantos perseguidos, con tantos desaparecidos, secuestrados, porque esas prisiones sin juicio es un secuestro, reflejan pues que casi nada ha cambiado, ¿no? En ese sentido, y que Tupac Amaru estableció un núcleo campesino indígena que buscaba abolir la explotación colonial y restaurar la justicia comunal incaica, ¿no? Que también en los siguientes capítulos vamos a reflexionar sobre eso, ¿no? Y por qué fue tan sangrienta y por qué también no logró su objetivo. Aparte de la represión, eh, pues lo que faltó fue alianzas que perduren, ¿no? Una vanguardia dirigente, ¿no? que, que aumentó pues la represión brutal que hubo en 1781, ¿no? Por eso también es importante estudiar la rebelión de Tupac Amaru, porque ha sido como un laboratorio, y más que como un laboratorio, un germen, la semilla de las guerras de independencia latinoamericanas, guerras de emancipación, y fueron un precedente para los proyectos revoluciones socialistas. Y también, ¿no? Eh, el símbolo de resistencia que tiene Tupac Amaru en toda la región, no solo en la región, sino a nivel mundial. Eh, Hay bueno, para los peruanos que están aquí, los compatriotas que viven en los Estados Unidos, seguramente habrán escuchado hablar de este rapero afroamericano Tupac Shakur, ¿no? Tupac Shakur, que es una figura de culto, ¿no? En la contracultura, digamos, en los Estados Unidos, debe su nombre a Tupac Amaru. Y, y también no fue casualidad, ¿no? Su madre fue una gran activista de los Panteras Negras, ¿no? De los Black Power, inclusive sufrió prisión, etcétera, ¿no? Es decir, es una figura de renombre mundial que lamentablemente en el Perú, si bien se publica mucho, no se difunde en, en las escuelas, ni mucho menos en los hogares, ¿no? Más bien, cada vez es más censurado, ¿no? Es un símbolo de resistencia anticolonial inmortalizado, inclusive en la poesía, como vamos a hacer acá dentro de la intro de hoy día. No solo el canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Que casi todos lo sabemos, ¿no? Querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? El canto coral Tupac Amaru de Alejandro Romualdo, que es la libertad, ¿no? Eh, Sino también en unos textos que justo he escogido del gran Eduardo Galeano y otros más. Y también, ¿no? Un poco regresando a este tema, ¿por qué es a la vez causa y consecuencia las victorias futuras, ¿no? La derrota en la reunión de Tupac Amaru es causa porque enciende la llama, ¿no? Enciende la chispa, esta vez de las élites criollas, a emanciparse de la metrópoli, ¿no? Y también es consecuencia porque se perdió la gran oportunidad de establecer una revolución desde abajo, ¿no? Una revolución con los peruanos, valga la redundancia, nacidos en el Perú por distintas generaciones, es decir, no descendientes de criollos, que también ahí tienen sus contradicciones, vamos a ver en otras sesiones. No era un tema pues uniforme, ¿no?
estaban desde como el mismo Tupac Amaru, los, las fuerzas autóctonas, pero muy católicas, muy respetuosas, ¿no? De esta educación que ya era, pues, una mixtura, ¿no? Había mucho sincretismo, ¿no? La Virgen María con la Pachamama, ¿no? Qué sé yo, el Señor de los Milagros o el Cristo con Huiracocha, ¿no? O Pachacama, ¿no? Y también, por otro lado, habían sectores que rechazaban todo, ¿no? Y pedían el retorno total a las huacas. Rechazaban toda religión cristiana. Y, y habían esas contradicciones al interior, ¿no? Pero sí es un consenso entre los historiadores, es que fue la oportunidad perdida, ¿no? En que la gran mayoría, no solo de, de entonces nacientes peruanos, ¿no? Y no solo pues generación tras generación, sino también de los desposeídos, porque como señalamos, habían también mestizos, habían también en ese caso afroperuanos, habían también criollos, ¿no? Hijos de españoles, pero que vivían en situación de pobreza, ¿no? Ese es el valor y también el análisis que podemos dar en esta introducción y también entender eh, que puede, ¿no? Y es quizá lo que queremos, o más que quizá lo que queremos, ¿no? Es un cambio en el país revolucionario desde abajo, ¿no? Y, y en el Perú ha habido muchas rebeliones, ninguna como la de Tupac Amaru, pero también entender las causas y entender el por qué no triunfaron debe servir conocimiento para proyectos futuros, también con nuestras realidades, ¿no? Autores que han estudiado al gran Tupac Amaru, Mariátegui, el conocido creo por la mayoría de nosotros, en sus 7 ensayos y otros más, donde estudió la presión indígena como un problema económico vinculado a la propiedad de la tierra, al despojo de las comunidades campesinas de sus territorios, y vio la lucha Tupac Amaru como una lucha de clases anticapitalista, ¿no? Este autor que también lo vamos a ver, argentino él, Boleslao Levín, él analizó la rebelión Tupac Amaru como un conflicto de clases entre indígenas, criollos, mestizos, destacando la frustración en la lucha por la independencia, ¿no? E incluso ese conflicto de clases, que no solo es clasista, sino racial, perdura hasta la actualidad. Hay un micro prendido, por favor. Está temblando. Estela, por favor, si puedes apagar tu micro, gracias. Hugo Blanco, ¿no? Este gran eh, revolucionario, ¿no? Muy identificado con la recuperación de las tierras en Cusco, en el Valle de la Convención, y reinterpretó la rebelión como parte de la lucha por la tierra y la liberación, ¿no? Considerando a Tupac Amaru como un símbolo de resistencia contra el imperialismo, ¿no? Ya en este siglo. José María Arguedas, que si bien no era marxista, pero sí recogía herramientas del marxismo, desde una posición más antropológica, criticaba, ¿no? El enfoque dogmático de la izquierda, sugiriendo que el socialismo de Mariatti, que también es tributario, diríamos, del proyecto político de Tupac Amaru, era necesario para la emancipación. Movimientos revolucionarios, ¿no? Aquí encontré este póster, ¿no? De la época de Velasco, que fue el que rescató, diríamos, a Tupac Amaru en el imaginario popular, en la historia, ¿no? Porque en los textos oficiales a Tupac Amaru no lo trataban muy bien. Es más,
siempre recuerdo este diccionario enciclopédico Bruguera, ¿no? El favorito de la oligarquía principalmente criolla, ¿no? O descendiente de los conquistadores, ¿no? De los invasores, para decirlo precisamente, eh, muy conservadores, muy católicos a su manera, claro está, muy franquistas, ¿no? Apoyaron mucho la dictadura de Franco en España. Este diccionario Bruguera, a Tupac Amaru lo trataban pues de bandido para abajo, ¿no? Se ve pues el uso político. En cambio, Velasco devuelve a Tupac Amaru al pueblo, ¿no? Lo devuelve a las aulas, lo devuelve en el imaginario popular, lo devuelve en la cultura diaria, ¿no? Enfocado a la reforma pues, agraria, ¿no? Por este lema, Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió porque, dicho sea de paso, esa fue una de sus principales proclamas, ¿no? La, la liberación de, en ese entonces, germinal latifundio, ¿no? La tierra estaba principalmente en manos, tanto con la mita, tanto con los obrajes, etcétera, en manos de las minorías blancas, ¿no? Y más allá que habían derechos campesinos, derechos comunales, eh, estaba en una situación pues de segunda clase, ¿no? Como bien decía Alan García, en un momento de franqueza, ¿no? Con este tema de los ciudadanos de segunda clase. Movimientos revolucionarios que ha inspirado Tupac Amaru, pues distintos movimientos, ¿no? Entre guerrilleros y políticos, con distintos también resultados, con distintas orientaciones. Tomaron el nombre de Tupac Amaru, el MRTA acá en el Perú, los Tupamaros en Uruguay, los Tupamaros en Venezuela, que en este caso último no alzaron las armas, pero sí se califica tranquilamente como un movimiento revolucionario que está activo hasta la actualidad. Vieron o tomaron la figura eh, como un símbolo de resistencia, ¿no? Fusionando diversas ideologías, aunque en el caso, por ejemplo, del MRTA, fueron criticados por su desconexión con la base campesina, ¿no? O carecer del apoyo que tuvo por decenas, ¿no? Centenas de miles Tupac Amaru en su tiempo. Y el legado, pues, progresista, reformista, principalmente la figura de Velasco, ¿no? De Juan Velasco Alvarado, el general Velasco, que utilizó desde las monedas hasta los textos y las manifestaciones, la figura de Tupac Amaru para fortalecer su reforma agraria y un proyecto nacionalista desde una perspectiva que, digamos, fue reformista, socialista, aunque el mismo Velasco nunca se denominó socialista, ¿no? Y también vamos a ver en las siguientes sesiones por qué fracasó, ¿no? El movimiento. Personalmente creo que principalmente fue la gran represión, ¿no? Era totalmente inhumana, ¿no? Y ahí muestra pues sus contradicciones, la Europa ilustrada, ¿no? De los Borbones, que a la hora de reprimir no eran para nada ilustrados, ¿no? Usaban los más sangrientos métodos de tortura y ejecución que podamos imaginar, ¿no? Y siempre fue así. Las rebeliones, de las grandes rebeliones campesinas en Europa, fueron reprimidas con la misma crueldad que fue reprimida la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo. Y ni qué decir en el siglo XIX o el siglo XX. Y bueno, lo que podríamos decir, ¿no? Entre causas de la derrota, eh, lo espontáneo, ¿no? Faltó una dirección centralizada,
un programa claro para expandir el proyecto revolucionario y concretarlo, ¿no? Claro está, es muy posiblemente que las condiciones no estaban dadas, ¿no? El otro tema también para conversarlo en la actualidad o en otras sesiones es esta idealización de lo incaico, ¿no? Del Inca en sí, eh, ignorando que también no es una vuelta al pasado, sino es aprender del pasado para enfrentar el presente, ¿no? Es aceptar nuestro pasado para enfrentar el presente y el futuro. Eh, También, ¿no? El pasado incaico y su idealización obvia que también está basado en la opresión, ¿no? Claro, no una opresión extractivista como fue la colonia o como fue pues ya durante la República con la implantación a sangre y fuego literalmente del capitalismo, eh, pero explotación al fin. No sé si recordarán a los que estuvieron en la sesión de la guerra de los Viracochas, cuando por estrategia los españoles liberan a los Mimacunas, ¿no? A lo que podrían ser considerados en clave occidental los esclavos, ¿no? En el imperio inca, al final regresaron tras sus pasos porque esta liberación iba a provocar una gran rebelión que iban a literalmente a voltear el mundo, ¿no? Por eso, ¿no? La liberación de estas estructuras opresivas o la permanencia de esas estructuras opresivas también fue una causa, ¿no? Por eso la verdadera emancipación de pensar a futuro es no solo superar el colonialismo que descuartizó a Tupac Amaru y a su familia, y a 100.000 compatriotas nuestros, sino también esas jerarquías precoloniales, prehispánicas, que prevalecían en la sociedad incaica y que fue también una de las causas por las cuales la colonia se mantuvo tantos siglos. Es decir, el sistema también organizado del imperio inca, basado también en el vasallaje, ¿no? En que los curacas, los caciques, tenían pues que arrollarse ante el inca, ante el imperio, eh, no le fue tan complicado, aunque sí, obviamente hubo muchas dificultades, para la colonia cambiar, ¿no? La figura del Inca por el virrey o el rey y mantener esas mismas condiciones de servilismo, de servidumbre, pero claro, multiplicados, ¿no? Eso creo que también hay que entenderlo y es fundamental eh, reconocer que idealizar el pasado puede enmascarar las injusticias y desigualdades de la época, ¿no? Ese fue también una de las causas. Pero nos podemos, ya entrando en la fase de conversación, podemos ponernos a reflexionar cómo influyó la rebelión de Tupac Amaru en la actualidad, ¿no? En las luchas por la justicia social en nuestra región. Es un recordatorio, no solo la rebelión, no solo el momento más álgido y también la represión, es un recordatorio que necesitamos un enfoque desde adentro, ¿no? Necesitamos un enfoque autóctono en nuestra lucha por la justicia social en América Latina, ¿no? Al fin y al cabo, Tupac Amaru se levanta contra los mismos opresores de ahora, ¿no? Estos opresores coloniales, en este caso colonialistas, y no solo es levantarse, sino sentó las bases para una comprensión más profunda de la lucha por la justicia social en nuestro contexto. Eso creo que es importante, integrar la resistencia como también integrar las tensiones de clase, ¿no? Tener, tener también al mismo nivel
las contradicciones de clase, pero para eso tenemos que tener conciencia de clase, ¿no? Ambas sirven como un referente para los movimientos actuales que buscan cambios radicales en nuestra sociedad. Esa sería la primera parte, porque ya luego entraríamos casi en materia, los antecedentes. Por cuestión de tiempo lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero sí me gustaría eh, eh, entrar, hacer un breve resumen. Lo tengo acá, lamentablemente el precio, no, disculpe, el precio es, en esa cosa sí tiene un poco, a ver, quería enseñarles esta, una cronología de la rebelión para ya entrar en materia de la siguiente sesión, ¿no? En 1742 nace, eh, como digo, tiene muchos nombres, José Gabriel Condorcanqui, en otros figura como simplemente como José Tupac Amaru, como apellido, eh, otros Tupac Amaru, etc. ¿No? El Tupac Amaru II se debe por el último inca en sí, ¿no? El que fue ajusticiado en Cusco, ¿no? El último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru, del cual se llamaba descendiente, ¿no? Tupac Amaru segundo, ¿no? Digámosle así, aunque como también señalé, en algún momento se autonombró José I, ¿no? Eh, Luego ya vamos a ver los detalles en las siguientes sesiones, pero son simplemente para estar en tiempo y espacio, ¿no? Nace en el 42, el 4 de noviembre de 1780 ocurre el hecho principal, que es la captura del corregidor Arriaga, que era el representante de la colonia en ese momento, su ajusticiamiento, ¿no? Su juicio popular, su posterior pues, muerte por distintas causas, todas ellas justificadas, la ejecución el 10 de noviembre, el 18 de noviembre la gran batalla de Sangarará, que también cuando veamos los números nos va a hacer pensar, ¿no? La magnitud de la rebelión de Tupac Amaru. Llega a su apogeo la rebelión en 1781, el asedio del Cusco, que fue también el otro hecho trascendental. Ahí, ¿no? La historia nos enseña que Miquela Bastías fue la que llamó pues a que se tome el Cusco. Hubo momentos de dudas, pero es más complejo que eso, ¿no? En febrero se expande la rebelión al Alto Perú, es decir, a Bolivia y el norte de Argentina. Ocurre la batalla de Checacupe, que da lugar a la derrota, el 5 de abril. El 6 de abril es capturado, traicionado Tupac Amaru por quien en ese momento era su compadre, ¿no? Eh, Cosa común en el Perú, ¿no? La traición, como dice el dicho, siempre viene del amigo, ¿no? No te traiciona el enemigo. Y el 18 de mayo es el suplicio, ¿no? Las ejecuciones de la familia de Tupac Amaru, pero la lucha se mantiene con Tupac Katari en Bolivia y tiene como final 1783 con la muerte también a traición, porque lo amnistiaron para asesinarlo a Diego Cristóbal, ¿no? Diego Cristóbal Tupac Amaru. Otro, otro punto, mientras sí quisiera ya las participaciones de los compañeros, en este libro de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, tomo 2, Las caras y las máscaras, tiene muy buenos textos entre literatura y hechos históricos sobre el gran Tupac Amaru, ¿no? He seleccionado estos y luego ya pasamos a la ronda de intervenciones. Sangarará, ¿no? En relación a la gran victoria, la gran batalla de Sangarará, que dice lo siguiente: han pasado 2 siglos desde que el sable del verdugo partió el cuello
de Tupac Amaru, el último de los incas, en la Plaza Mayor del Cusco, se realiza ahora el mito que en aquel entonces nació de su muerte. La profecía se cumple, la cabeza se junta con el cuerpo y Tupac Amaru, renacido, ataca. José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II entra en el pueblo de Sangararaga al son de grandes caracoles marinos, los pututos, ¿no? Para cortar el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales. Esta frase en negritas es frase de Tupac Amaru, ¿no? En su proclama, ¿no? Y nos pensamos en el Congreso, en Palacio de Gobierno, cuánto tanto ladrón zángano nos sigue robando la miel de nuestros panales. Tras su caballo blanco crece un ejército de desesperados, ¿no? De los nadie, como el mismo Galeano mencionaba en ese poema que ya lo hemos visto antes y que fue usado en la campaña, ¿no? En el único spot de Pedro Castillo, ¿no? El presidente Castillo. Y fue tan así emotivo porque la gran mayoría de peruanos somos los nadie. Los nadie de esa época apoyaron a Tupac Amaru. Un ejército de desesperados pelean con ondas, palos, cuchillos. Estos soldados desnudos son la mayoría indios que rinden la vida en vómito de sangre, en socavones de Potosí o se extenúan en obrajes y haciendas. Truenos de tambores, nubes de banderas, 50.000 hombres coronando las sierras. Avanza y arrasa Tupac Amaru, libertador de indios y negros, castigador de quienes nos han puesto en este estado de morir tan deplorable. Todo lo que sea con negritas es frase textual de Tupac Amaru. Los mensajeros galopan, sublevando poblaciones desde el Valle del Cusco hasta las costas de Arica y las fronteras de Tucumán, porque quienes caigan en esta guerra tienen seguridad de que renacerán después. Muchos mestizos se suman al levantamiento, también unos cuantos criollos, europeos de sangre, pero americanos de nacimiento. Y aquí, ¿no? La Tungazuca, ¿no? Donde era cacique, Tupac Amaru, donde a justicia al corregidor Arriaga, ¿no? Antonio Blitas, esclavo del corregidor Arriaga, hizo la soga fuerte, soga de horca, soga de mulas, en la plaza de este pueblo Tungazuca, y el viento amacó durante toda la semana el cuerpo de Arriaga, mandón de indios, dueño de negros, dueño de Antonio. Esta mano que pinta es la mano que ahorcó. Antonio Blitas está pintando el retrato del hombre que ha ordenado la libertad de los esclavos en el Perú. Ahí hemos recuperado el único grabado donde está en su momento, ¿no? En vida, Tupac Amaru, hecho por Antonio Blitas. A falta de bastidor yace el tablón contra unas bolsas de maíz, ¿no? Sobre la áspera madera van y vienen creando color los pinceles de Antonio, verdugo de su amo, nunca más esclavo. Tupac Amaru posa a caballo, al aire libre, no lleva puesta su habitual chaqueta de terciopelo negro ni su sombrero de tres vientos. Heredero de los incas, luce investiduras de hijo del sol, insignias de los rey, lleva en la cabeza como sus antepasados, el casco de plumas y la triple corona, y la borla colgante, el sol de pecho sobre el pecho, y en un puño mandando el cetro erizado de púas. En torno del inmóvil jinete van asomando escenas de la reciente victoria contra las tropas coloniales. De la mano de Antonio brotan soldaditos y humaredas, indios en guerra, las llamas devorando la iglesia Sangarara, que con esta acción también hacen un antes y después, ¿no? En torno a la iglesia, la iglesia católica explotadora, ¿no? Y los presos huyendo de la cárcel. Nace el cuadro entre dos batallas durante la vela de armas. Hace mucho que posan Tupac y su caballo. Tan de piedra saca Antonio se pregunta si respira. Este texto muy bueno, muy fuerte. Y también, ¿no? Señalar, hay una película muy famosa, ¿no? Tupac Amaru de Federico García, que en paz descanse, personificado por este gran actor Reinaldo Arenas. Hay una escena donde se inclinan toda la servidumbre en la casa
del español en la casa del criollo se inclinan ante Tupac Amaru con más devoción que con el hacendado, ¿no? Y, y Tupac Amaru, personificado en Reino de las Arenas, le dice, el Inca es más que un rey, ¿no? Es más que un rey europeo. También interesante en algún momento también analizar, ¿no? ¿Qué era al final la figura del Inca, ¿no? Aquí refleja por lo que luchó Tupac Amaru, ¿no? Por lo que luchó, contra lo que luchó, el obraje, ¿no? Ese inmenso navío de la explotación, ¿no? Hombres, mujeres, niños y viejos hilan, tejen y labran algodón y lana en los obrajes. Las leyes prometen horarios y salarios, pero los indios arrojados a esos grandes galpones o cárceles solo salen de allí cuando les llega la hora del entierro. ¿Cuántos explotados en la actualidad en fábricas, en, encerrados, ¿no? En literalmente galpones, en containers, ¿no? Existen en nuestro país, en nuestras ciudades, ¿no? Que apenas ven la luz. Muchas cosas son similares. Y aquí es solo una parte, ¿no? Ya es cuando es capturado Tupac Amaru, dice, atravesados de balazos, los unos sentados y los otros tendidos, aún se defendían y nos ofendían tirándonos muchas piedras. También es texto de Tupac Amaru. Laderas de las sierras, campos de cadáveres, entre los muertos y las lanzas y las banderas rotas, los vencedores recogen una que otra carabina. Y aquí dice, lo vendió uno de sus capitanes, Francisco Santa Cruz, que también era su compadre. El traidor no busca una soga para ahorcarse como Judas, cobra 2.000 pesos y recibe un título de nobleza. Y la orden de Areche, el visitador de Areche, digo, el que hace el juicio que está tan documentado, y la ejecución, ¿no? Y da esta orden, ¿no? Contra los trajes incaicos y la prohibición para que hablen el, el quechua y obligarlos a hablar la lengua castellana, ¿no? Que fue el precio que tuvieron que pagar las élites cusqueñas, las élites autóctonas cusqueñas, por no apoyar la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Dice aquí, con eso ya cierro para la participación, se prohíbe que usen los indios los trajes de la gentilidad y especialmente los de la nobleza de ella, ¿no? Así la llamaban, creo que una vez hemos hablado, ¿no? Los gentiles, ¿no? A todo lo que no era católico o cristiano, que solo sirve de representarles los que usaban sus antiguos incas, recordándoles memorias que nada otra cosa influyen que en conciliarles más y más odio a la nación dominante, fuera de ser su aspecto ridículo, dice Areche, ¿no? Y poco conforme a la pureza de nuestra religión, pues colocan en varias partes el al sol, que fue su primera deidad, extendiéndose esa resolución a todas las provincias de esta América meridional, dejando del todo extinguidos tales trajes, como igualmente todas las pinturas o retratos de los incas, ¿no? Este genocidio también fue cultural y se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Y finalmente, discúlpenme que me haya olvidado y me haya extendido un poco en el tiempo, no podemos dejar de hablar en esta introducción de Micaela Bastidas. Dice lo siguiente, ¿no? En esta guerra que ha hecho crujir la tierra con dolores de parto, Micaela Bastidas no ha tenido descanso ni consuelo. Esta mujer de cuello de pájaro recorría las comarcas haciendo más gente y enviaba al frente nuevas huestes y escasos fusiles, el largavistas que alguien había pedido, hojas de coca, choclos maduros, galopaban los caballos incesantes, llevando y trayendo a través de la serranía sus órdenes, salvoconductos, informes, cartas. Numerosos mensajes envió Tupac Amaru, urgiéndolo a lanzar sus tropas sobre el Cusco de una buena vez, antes de que los españoles fortalecieran la defensa y se dispersaran, desalentados los rebeldes. Chepe, escribía, Chepe, mi muy querido, bastantes advertencias te di, Chepe, le decía,
a Tupac Amaru, ¿no? Por José. Tirada de la cola de un caballo, entra Micaela en la plaza mayor del Cusco, que los indios llaman Plaza de los Llantos. Esta viene dentro de una bolsa de cuero. Ella viene dentro de una bolsa de cuero, de esas que cargan hierba del Paraguay. Los caballos arrastran también rumbo al cadalso a Tupac Amaru y a Hipólito, el hijo de ambos, el otro hijo Fernando. Mira. Y, y ahora sí, bueno, acá es sobre los hijos, ¿no? El niño quiere volver la cabeza, pero los soldados lo obligan a mirar. Fernando ve cómo el verdugo arranca la lengua de su hermano Hipólito y lo empuja desde la escalera de la horca. El verdugo cuelga también a dos de los tíos de Fernando y después al esclavo Antonio Blitas, que había pintado los retratos de Tupac Amaru y a golpes de hacha lo corta en pedazos y Fernando ve con cadenas en las manos y gritos y grillos en los pies ante dos soldados que lo obligan a mirar. Fernando ve al verdugo aplicando garrote vil a Tomasa Condemaita, ¿no? Otra heroína, cacica de Acos, cuyo batallón de mujeres ha propinado tremenda paliza al ejército español. Entonces sube al tablado Micaela Bastidas y Fernando ve menos. Se le nublan los ojos mientras el verdugo busca la lengua de Micaela y una cortina de lágrimas tapa sus ojos del niño cuando sientan a su madre para culminar el suplicio. El torno no consigue ahogar el fino cuello y es preciso que echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acaban de matar. El, el último suplicio a Miquela Bastías ante los ojos de Fernando Tupac Amaru, que también tiene pues su historia, ¿no? La vamos a ver en las siguientes sesiones. Eso sería todo, Mávila, de mi parte, y bueno, los minutos que quedan para la, los comentarios de los compañeros y sus preguntas. Muchas gracias, Harry. Bueno, ahora están abiertos los para preguntas. Los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Me gustaría hacer una pregunta, Harry. Justamente antes de empezar, estábamos hablando de la crueldad de cómo torturaban, ¿no? Y entonces justamente hablábamos el por qué, con qué fin, ¿no? Se hacía este tipo de tortura, ¿no? Porque a un niño ponerlo a ver estas cosas, pues no es más que tortura. Entonces, no sé si podrías decir algo al respecto. Gracias. Ah, bueno, la respuesta es la crueldad pues, del sistema, ¿no? El ejercicio del terror, el ejercicio de la opresión, hasta niveles tales, es una demostración pues, del poder de en este caso de un régimen colonial que busca dos objetivos, ¿no? El primero es que sirva de escarmiento para nuevas rebeliones, nuevos alzamientos. Y ha pasado hasta ahora, ¿no? Los 60 muertos que se tuvo en el estallido social luego de la caída del presidente Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, no fue casualidad, fue de escarmiento, ¿no? Esa mecánica, ese uso del terror es inherente a ese tipo de regímenes represivos. Eso en primer lugar. Y el segundo es expresando la deshumanización, ¿no? Expresando que para el sistema, en este caso el sistema colonial, eran menos que personas, ¿no? Por eso se degrada a este trato totalmente inhumano, que dicho sea de paso, el garrote de Mil, etcétera, estuvo presente en el sistema español hasta bien entrado el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX. Así que bueno, mi humilde opinión
tiene distintas dimensiones, pero creo que son las principales causas por ese terror, ¿no? Para ejercer, pues, coerción y dominio, ¿no? Gracias. Entonces esperamos la participación de cada uno de los que están acá presentes en algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer o agregar. No sé si eh, van en algún orden, levantan la mano este, o yo los llamo de frente. A ver, Laura, no sé si podrías, no sé si está Laura aquí. Hola, Sí, sí, bueno, Laura, ¿alguna pregunta, comentario? bueno, muchas gracias por la presentación erudita, em, y también el uso del texto literario de Galeano. Me agradó mucho. Yo estaba pensando en la presidencia del Pututu, el hecho de que se usaba caracoles para comunicarse, porque esa práctica se ha extendido en varias partes. Por ejemplo, yo acabo de venir de una reunión para el cumpleaños de 100 años de Frantz Fanon y conocí a una persona que está enseñando el uso del pututo a los estudiantes en Martinica. Entonces quería preguntar un poco más sobre esa práctica, sí, y también sobre el hecho de que a pesar de que prohibieron la quechua, sigue esa lengua. ¿Cómo lograron mantener el uso de esas prácticas que realmente tenían vínculos y fueron explícitamente prohibidos? Y gracias por las dos preguntas. Justo, a ver, eh, bueno, Galeano también hace una figura literaria, ¿no? En base a la historia. Eh, ese es el lienzo más... Estoy transmitiendo, ¿no, Mávila? Sí. Ese es el lienzo eh, que se tiene en el momento de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Eh, que Galeano señala que fue el, eh, el, el manumido, ¿no? De Oblitas, eh, que recoge también en una mezcla de sincretismo la figura incaica, ¿no? La Majaipacha, etcétera, ¿no? Con también, obviamente, pasaron más de 2 siglos de colonia, elementos, pues, europeos, ¿no? En el caso del pututo, el que sería, pues, el strombus, ¿no? Eh, es un elemento de, de convocatoria, ¿no? De llamamiento al ritual, a la batalla, que está en en la civilización andina desde épocas muy tempranas. Si la memoria no me falla, y aunque me está fallando un poquito la memoria, si no parezca, tenemos caracolas marinas, como les dice Galeano, um, tranquilamente desde hace 3000 años antes de Cristo, está graficado, ¿no? O 2500 años antes de Cristo, en la época de los monumentos Chavín, ¿no? De lo que conocemos como Chavín. Sí, desde esa época está registrado el uso de pututos. Imagínese la profundidad en el tiempo, ¿no? Y sí está relacionado, pues, al llamado, ¿no? De la comunidad, al llamado comunal hacia una gesta, desde una reunión hasta una batalla, ¿no? Como bien señala aquí Galeano. Y la otra pregunta es principalmente dos motivos, ¿no? Uno, la resistencia cultural, el, y segundo, que se mantuvo esta resistencia cultural en en los sectores más rurales del Perú, ¿no? Eh, lo que se perdió
fue la enseñanza del quechua, porque el quechua en ese momento, para mantener también administrativamente el virreinato, se enseñaba en las escuelas, ¿no? Se llegó a alfabetizar el quechua, ¿no? El quechua, como conocemos, no tiene eh, un alfabeto, pues, eh, como se dice ahorita, es arábigo, no, arábigo, no me acuerdo ahorita el nombre, de un alfabeto fenicio, qué sé yo, ¿no? Sino está basado en símbolos, ¿no? En quilcas, que dicho sea ese conocimiento también se ha perdido mucho. Así que se trasladó a alfabetizar el quechua, ¿no? Eso, por ejemplo, sí se perdió. Y también el uso de ropas, ¿no? Autóctonas, tanto para la fiesta como para la cotidianidad. Por eso, y con eso termino la pregunta muy interesante, cuando Arguedas, el gran José María Arguedas, hace su estudio de las comunidades campesinas, ve que la ropa que se usaba era muy común a la ropa que se usaba en las comunidades campesinas en España. ¿Por qué? Por esa censura, pues. Se implantó hasta en la ropa el modelo español, por eso el chullo, ¿no? El chullo en sí, claro, ya se ha andinizado, ¿no? Pero en sí, en épocas prehispánicas no había chullo, ¿no? Por ejemplo, el chullo es algo traído desde la metrópoli, ¿no? Y, y así eh, ese, así fueron los hechos, aunque revisando más bibliografía, es siempre, ¿no? Y no es casualidad, lo que llamamos Perú profundo se mantuvieron, ¿no? Como resistencia cultural y como también afirmación, ¿no? eh, eh, cultural, las ropas, las formas, los vestidos, el idioma, ¿no? Que lamentablemente ahora está en extinción. Si bien el Perú es el sitio, el lugar donde más quechohablantes existe, hay una remisión, ¿no? Hay una remisión. Y otras variantes del quechua o lenguas como el jacaru y otras tantas están cada vez más extinguiéndose. Hay un pueblo en las sierras de Lima, Tupe, donde se mantenían inclusive los vestidos, ¿no? Eso lamentablemente se está perdiendo por la occidentalización y el abandono también. Por eso a veces uno se pregunta en el Ministerio de Cultura qué hace, ¿no? Pero bueno, es nadar contra la corriente. Eh, sí, gracias por las preguntas. Gracias, Harry. Génova, adelante. Hola, buenas noches, Harry. Yo solamente quiero preguntarte, hace referencia en tu texto, bueno, en la exposición que nos hiciste, sobre Micaela Bastida. Ella, ¿quién era? Disculpa, no lo tengo claro. Y a ver si nos podrías más hablar acerca de su papel. Me parece que era una estratega, por lo menos así entendí. Y en el caso de la vestimenta actual de Perú, bueno, ¿cómo le llaman? La típica, ¿no? ¿Cuál es el origen? Yo cuando las vi en un evento artístico cultural, ahora que fue la misión de Perú, me llamó mucho la atención, me pareció muy españolada, pero no sé si eso sea real. Y el origen del chullo tiene que ver, sí, ¿qué quiere remembrar? ¿O es como más antigua? Supongo que es ¿cómo se llama? Porque es una zona, la zona de Perú, la zona alta, hace mucho frío. Entonces no sé si tenga que ver. No sé, esas cosas, me pregunto pues acerca de la indumentaria. Eso sería, gracias. Gracias, Genova. Bueno, primero la pregunta de Laura, la quilca. No, la quilca, o la yiquia. Ah, la yiquia. No, la yiquia es prehispánica, ¿no?
es prehispánica. Está en la iconografía, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llaman las letras? No, las letras, bueno, no habían letras. Lo que sí habían era quilcas, que podían estar desde símbolos, desde grabados en la roca, en en las cuevas, hasta los tocapus, que eran estos símbolos ajedrezados, etcétera, que también transmitían un lenguaje, principalmente en los uncus, ¿no? En los vestidos de la nobleza, y no solo en la nobleza, dicho sea de paso, también dentro de las comunidades. Eh, um, los quipus también se podían leer, ¿no? Y así, ¿no? Mucho conocimiento que poco a poco se está recuperando, pero sí la gran mayoría se perdió, ¿no? Durante la invasión, principalmente durante la invasión, ¿no? Y ante la pregunta de Génova, bueno, Micaela Bastidas era la esposa de Tupac Amaru, ¿no? Que creo que eh, bueno, lo conocemos más, pues obviamente sí que lo conocemos, Micaela Bastidas, y que, como bien señalas, y eso también es algo para rescatar, fue eh, la, fue el apoyo fundamental de Tupac Amaru en su rebelión, ¿no? Fue la que, ni siquiera por decir fue la que lo empujó, ¿no? Porque son hasta machistas, ¿no? Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Diría que en la práctica estaban al mismo nivel en cuanto a importancia, ¿no? Miquel Abasía suministraba, como bien señalaba Galeano, la logística, pactaba las alianzas, ¿no? Conseguía los refuerzos, ¿no? Y como bien ahora se ha publicado a raíz de los 200 años de emancipación, eh, se han publicado las cartas de Miquel Abastidas a Chepe, ¿no? Y sí, es un personaje que debería de ser más estudiado, especialmente por los movimientos que se denominan feministas, ¿no? Que muy pocas veces muestran a estos personajes de la historia, ¿no? Flora Tristán, Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, que la hemos citado, ¿no? Etcétera. Eh, um, eh, y bueno, no solo doy esa sugerencia, ¿no? Y lo otro, claro, el vestido, la ropa es un símbolo de resistencia, ¿no? Y claro está, eso se ve hasta la actualidad, ¿no? Y obviamente por estos temas que hemos comentado, y también por parte de la historia, ¿no? Ya los vestidos cambian, ¿no? Pero el uso de la ropa como resistencia cultural sigue siendo eh, algo principal, ¿no? Sí, claro, sí, sería como una general ahí, en términos actuales, y vamos a ver uno de los papeles fundamentales. Y eso, por ejemplo, es bastante andino, ¿no? Si recordamos a Manco Inca, ¿no? Al infortunado Manco Inca, cuando pierde a su esposa asesinada por los españoles, perdió mucho también, ¿no? De apoyo, no solo emocional, sino también de organización, ¿no? Fue el principio del fin, ¿no? La muerte de la esposa de la Coya, ¿no? La esposa de Manco Inca. Eh, um, de ascendencia africana también, ¿cuál es el idioma hablaba ella? Que yo sepa, no tenía ascendencia africana, Micaela Bastidas. De repente me puedo equivocar. ¿Cuántos idiomas hablaba ella? Bueno, aparte del quechua, el aymara y los dialectos, ¿no? Porque tienen sus variantes. El quechua tiene distintas variantes en la determinada región, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o reflexión de lo que hemos hablado hoy día? Gracias. ¿Alguna
alguna intervención más? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo solamente quería aclarar porque por lo menos acá en la Academia Norteamericana se habla mucho del hecho de que Micaela Vázquez tenía ascendencia africana por línea paterna y por eso está muy celebrada por tener esa capacidad de combatir de la rebelión como una resistencia contra el racismo contra los africanos y también contra los originarios. Sí, gracias, Laura. ¿Alguna pregunta más? Vamos a cortar ya el en vivo. Para cerrar, Sí, sí, como bien señalaba Laura, y también, ¿no? Cada grupo social toma, ¿no? Alguna característica del personaje histórico. Tiene razón por el padre, ¿no? Porque por la madre era Puyucawa, ¿no? Y por el padre era Bastidas, quien pues tenía esta ascendencia africana. Lo que en el sistema de castas, ¿no? Colonial eran pues los zambos, ¿no? Los ambos era producto de la unión entre eh, una persona afrodescendiente y una persona eh, originaria, ¿no? O indígena, que creo que a veces tenemos miedo de decir este adjetivo por tanta denostación que se ha dado, pero también todos somos indígenas, ¿no? Porque hablando en sí, el indígena es el originario de un país, ¿no? Y más bien desmarcarse eh, habla mucho de cuán racistas y clasistas todavía tenemos en nuestro imaginario, ¿no? Hace poco hubo un debate ahí muy poquito circense, ¿no? Entre los políticos y los periodistas que ahora están en nuestro país. Y, y el periodista decía que no era indígena porque tenía una abuela italiana, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Tenemos que afirmarnos que todos somos indígenas. El extranjero, bienvenido sea, pero el extranjero es porque nací, familia francesa, familia alemana, y viene acá y vive con nosotros y se adapta, ¿no? Qué sé yo, y también aporta, ¿no? Pero todos nosotros somos indígenas. ¿Por qué este tema doble, ¿no? De desmarcarnos sí, no entiendo esa lógica y tenemos también de quitarnos, ¿no? Esas propias ataduras que nos ponemos y impide justamente la unión, ¿no? Micaela Bastidas, pues, se muere torturada, ¿no? En el mismo día que muere su esposo. Eso lo vamos a tratar, obviamente, en las sesiones. Pero también para cerrar la idea, ¿no? Al comentario valioso de Laura, tener también clara la noción que hay que entender al personaje en su totalidad, ¿no? Porque si solo se destaca un valor, se pierde la totalidad, la riqueza del personaje, ¿no? Hecho que también sucede con Flora Tristán, ¿no? Ahora estamos en un círculo de estudios con nuestros hermanos mexicanos, analizando el Peregrinaciones de una paria, ¿no? Que el primer texto de Flora Tristán, esa gran política, ¿no? El Proletarios del Mundo Unidos, ¿no? No es de Marx, ¿no? Es de Flora Tristán, por dar un ejemplo, ¿no? Muere prematuramente, ¿no? También la gran Flora Tristán, que era una francesa, hija de peruano, que va a reclamar pues, sus derechos
no los consigue y cambia también su visión de la vida, ¿no? Por eso se le llama que es una precursora, ¿no? De los movimientos sociales o, o de izquierda o marxista, como se les quiera llamar, ¿no? Al conocer el Perú, germina o florece, diría, porque ya tenía esta conciencia social de tener también en claro su papel en la vida, ¿no? Es una visión mucho más amplia, ¿no? Y veo también que a veces con Flora Tristán pasa lo mismo, ¿no? Se segmenta solo una parte de la grande dimensión que tiene ella y que tiene también Micaela Bastidas, ¿no? Nunca se debe de perder, creo, la perspectiva total y la perspectiva también de clase, ¿no? Más allá de las particularidades que tiene cada personaje. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Mili. Ok, gracias, Mávila. Sí, quería preguntar al profesor Harry, buenas noches y gracias por la lección. Em, la diferencia entre pueblos originarios y andinos y cómo es que nos deberíamos, digamos, em, definir o identificar. Gracias. Muy buena pregunta y lamento no tener una respuesta definitiva porque es el debate grande, ¿no? Para empezar, ¿cómo nos deberíamos identificar? Creo que sería muy soberbio de mi parte señalar con esa rotundidad, ¿no? Lo primero es una acepción incluso que está en el diccionario, ¿no? Diríamos, y que también disfraza, ¿no? Algunas contradicciones que tenemos nosotros, ¿no? Como todos, ¿no? Y siguiendo esa misma premisa, tengo dos observaciones, ¿no? El de pueblos originarios, siempre, discúlpeme, es mi versión de los hechos, sí me ha parecido bastante como segregacionista, porque primero nos pone una etiqueta, ¿no? Eh, como si fuéramos eh, una pieza de museo que preservar, ¿no? Y se obvia la explotación que sufren eh, los sectores más desprotegidos de ese sistema, que no es casual que sean pues las poblaciones eh, autóctonas y las poblaciones con modos de vida no capitalistas, ¿no? O no ligadas al consumo por el consumo. En, y sí, personalmente creo que se les, al contrario, en vez de proteger los derechos, se les excluye, se les omite la nacionalidad completa, los derechos completos, ¿no? Ese es mi punto de vista particular, ¿no? Igual, ¿no? Se considera pueblos originarios según, pues, la academia también, ¿no? Eh, lo cual es muy complejo a definirlo, creo que eso ya lo hablamos antes, a las comunidades que tienen pues una continuidad cultural en el tiempo, ¿no? De miles de años, si es posible, bueno, principalmente pre-coloniales, ¿no? Eh, Después ya no serían pueblos originarios, pero ya yo diría que es hasta un poco injusto, ¿no? Esa división. Creo que esa sería la acepción más genuina, ¿no? Pueblos originarios sería si demuestras una descendencia cultural desde antes de la invasión, ¿no? Y de ahí, ahí entraríamos también en una discusión quizás hasta bizantina de quién es más originario o no, ¿no? Porque hubo
varias oleadas de migración hacia este continente, ¿no? Los mapuches, por ejemplo, pertenecen a una oleada inicial, ¿no? Los asiáticos, disculpen, pertenecen a la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, los mexicas, los quechuas, los aymaras, etcétera, ¿no? Y también hubo el mestizaje interno, ¿no? Por eso es mi... casi nunca uso pueblos originarios, ¿no? Y el otro tema de andino, también lo andino es bastante amplio, ¿no? Porque al fin y al cabo no se puede entender los Andes en el Perú solo por los Andes. Se tiene que entender la interacción, primero hombre, medio ambiente, hombre, con la costa, con la Amazonía, con la ceja de selva, ¿no? Y que se hace una generalización porque los Andes, al menos en Sudamérica, es la columna vertebral del continente, ¿no? Pero no podemos estudiarlo de una forma aislada, porque el hombre del Ande también controló durante miles de años diversos pisos ecológicos. Es más, costa, sierra, montaña, ¿no? Amazonía, es muy simple desde el punto de vista ecológico, ¿no? Nos enseñaron en el colegio los 8 pisos ecológicos, creo que son hasta más en la actualidad, ¿no? En las zonas de vida, etcétera. Por eso no es solo un concepto geográfico, sino es un concepto cultural. Y ahí también, disculpe que quizás nos hayamos salido del tema, viene lo que creo son los falsos debates. Y miren, la carrera que he estudiado, de repente algunos colegas, creo que no hay uno por ahí, fue de Saltarra, ¿no? Esta división que sí me pareció un poco forzada entre las culturas costeñas y las culturas andinas, ¿no? Más bien me hace recordar el antagonismo que hasta ahora está en nuestra región, ¿no? En nuestro país. Eh, eh, Más me parece que se quiera justificar ese antagonismo que es principalmente por razones económicas, ¿no? Por razones de este sistema. En la costa están las ciudades, principalmente, ¿no? Asociadas a sus puertos y son focos, en teoría, de industrialización. El Perú al menos no es industrializado, o sea, ni siquiera eso, pero sí es el núcleo, ¿no? Donde se concentra la riqueza de otros lados, especialmente de los Andes, ¿no? Y esta gran contradicción apareció principalmente desde la invasión española, ¿no? Cuando se cambia el centro de poder de la sierra, en ese caso era el Cusco, a Lima, ¿no? Que Lima ni por asomo era el centro del poder de, del Tahuantinsuyo, ¿no? A lo sumo, uno de los focos de poder religioso, ¿no? Con Pachacama, ¿no? En fin, tema creo bastante para hablar y también para afirmarnos, ¿no? Para afirmarnos. Yo prefiero, eh, en este caso, como bien señaló Mariate, peruanizarlos, ¿no? Peruanicemos al Perú. Todos somos peruanos, pero para entender eso, para llegar a eso, tenemos que entender también nuestras distintas diversidades, nuestras distintas contradicciones y por qué estamos como estamos en la actualidad tan divididos, ¿no? Eh, y a partir de ahí reconocer la diversidad cultural, ¿no? Siguiente pregunta. Gracias, Harry. Bueno, vamos a terminar con las preguntas. Estamos en la hora. Vamos a solamente que continuamos la próxima semana, igual a las 8 de la noche, hora de Perú, y a las 9 hora de Nueva York. Entonces, les esperamos la próxima semana. Vamos a cortar la transmisión en vivo y siempre dándole gracias a compañero Harry, bueno, por todos los conocimientos que nos ha compartido.